ahorcándose en su domicilio de la colonia Rancho de Peña. Es el suicidio número 4 en lo que va del año en Saltillo. Los niveles de marginación no han mejorado en colonias ubicadas al oriente de Saltillo. Coahuilenses que viven en extrema pobreza. Amo mi nación, amo los mexicanos, amo los coahuilenses, amo los saltillenses, amo las almas de mi padre, pero no me puedo quedar con los brazos cruzados. Y esa misma victoria que Jesús tuvo, somos tú. Nomás creo y obedece. Empezamos a buscar dirección. Empezamos a buscar dirección de Dios, porque ese gozo y esa gratitud por Dios no podía quedarse sentado en una banca.
Pero cuando la palabra está sólida en el corazón y es del reino y la persona la entiende, entonces empieza a producir fruto. En un corazón íntegro, más la palabra y la oración, una obra grande y extraordinaria. En el cimiento está un corazón que agrada a Dios, un corazón que honra a Dios, un corazón que adora a Dios, un corazón que tiene temor de Dios, un corazón que ama a Dios incondicionalmente, un corazón que está agradecido con Dios. Un hombre de oración trastorna los cielos para mover la tierra. Un hombre de oración toca los cielos para venir y conmover la tierra. Cielo y tierra unidos, cielo y tierra unidos en un clamor. Toda la creación se postra. Todos canten al Rey.
nuestra